Buenas tardes, hola, ¿cómo están ustedes? Todos los que están ahí. Vamos a seguir con esta pasada por los libros pequeños de la Biblia. Debiéramos haber dicho los libros más cortos, pero no sé por qué salió lo de pequeños. Estos son los llamados profetas menores, ¿no? Y como siempre la gente ha pensado que el nombre era debido a la edad de los profetas o alguna situación, no sé, especial, la cosa que eran los profetas de libros cortos. Y dentro de estos 12 encontré 5 para esta semana, para cubrir los días de la semana, que podíamos encontrar como más breves y también por más breves, no más fáciles. No es por más o menos interesante, porque en la medida que uno empieza a leerlo cuidadosamente, a buscar las referencias y a buscar los nombres y las situaciones, se nos va haciendo un libro más interesante y quizás no descubierto anteriormente. Bueno, el enfoque del día de hoy es que Jonás, el libro de Jonás y el profeta Jonás, es mucho más que un cuento para niños. Como la historia es tan interesante, todos los libritos de cuentos de niños en el Antiguo Testamento van al rey David, van a Jonás, porque claro, tienen las cosas más sorprendentes, ¿no? Y bueno, vamos a ver que hay una cuestión muy seria y que, como me va pasando, y espero que a ustedes también, después de esta lectura lo más exhaustiva posible, vamos descubriendo cosas y nos vamos deteniendo en cosas que no habíamos visto antes, que nos habíamos quedado en la historia quizás. En este caso es el único de los libros que no tiene nada de poesía, es nada más que una narración. Los otros tienen gran parte de poesía o están todos en forma poética, especialmente por el lenguaje usado. No es solamente que hagan usando versos más cortos, que no sea prosa, no, es el contenido, el contar y el pasar las profecías del Señor que el Señor les había dado en una determinada manera. En este caso, Jonás es un relato y Zacarías también tiene bastante de relato, porque Zacarías era el gobernador que venía a hacer un trabajo muy importante y entonces hay partes proféticas que están en forma de poesía y el resto relato. Pero este Jonás es un relato y seguramente es uno de los más conocidos de toda la Biblia, aún por personas que no conocen la Biblia. ¿Qué tiene de marco? Es que es un libro discutido, y es discutido porque quienes dicen que es una historia real, que debe haber pasado así, con alguna circunstancia difícil o no, pero que debe haber sucedido históricamente, y otros dicen que no, que es una alegoría, una parábola, un relato para mostrar verdades espirituales, la obra de Dios, etcétera, etcétera, pero aunque este hombre empieza el libro diciendo la palabra del Señor, vino a Jonás, hijo de Amitai, y hay un Jonás, hijo de Amitai, con el rey Jeroboam, no busqué la cita, rey Jeroboam II, donde participó y tuvo palabra ahí en ese momento. Bueno, los que dicen que esto no es histórico, dicen que este no es el mismo Jonás, etcétera, etcétera. Pero hay también algunos temas de datos, por ejemplo, de que Nínive, la ciudad de Nínive no era tan importante en ese momento, que lo fue mucho después, etcétera, etcétera. Pero para esta lectura yo me quiero parar en las palabras de Jesús, ¿sí? Y después comento algo con respecto a eso. Pero Mateo lo cuenta entero, creemos que es así, Lucas igual, exactamente igual que Mateo, y Marcos lo cuenta más breve o en otra mención, como Jesús más de una vez mencionó
el tema de Jonás y vemos cómo. Mateo 12, versículo 39, donde algunos le dijeron queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya, ahí empezaban los fariseos, maestros de la ley, a mortificarlo. Entonces Jesús dijo, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen a uno más grande que Jonás. Es impresionante esta palabra de Jesús. Yo siempre creí que validaba el hecho de que Jesús lo haya mencionado como, es decir, como un hecho histórico, y sobre todo siendo un tipo, ya vimos lo que es un tipo, 3 días, 3 noches, un tipo de lo que significaba la muerte de Jesús y la resurrección. Eso me parecía suficiente como para decir, bueno, sí, Jonás tiene que ser un libro histórico. Pero nuestro mayor conocimiento de la Biblia nos muestra que nosotros hemos encontrado en Judas, por ejemplo, citas de otros libros que son extra bíblicos, ¿sí? De manera que el relato de Jonás, la historia de Jonás, era evidentemente muy conocida, ¿sí? Ahora les digo por qué, para los israelitas, y entonces Jesús la menciona. Y pienso, aun si Jesús supiera que no fue absolutamente auténtica, de todas maneras era una historia conocida, reconocida, que estaba en el Antiguo Testamento. Porque el dato más interesante de todo esto que encontré es que en el año 200 a.C., en medio de los 400 años en los que no hubo ninguna palabra escrita, Malaquías el último, 400 años no hubo ningún escritor bíblico, y en el año 200, que ya estaban agrupados los 12 profetas menores, estaba Jonás aceptado. De modo que era un libro que tenía importancia, que tenía mensaje hasta para Jesús. Porque de ahí, de ese hecho tan raro, tan extraño, tan para un cuento, de que estuvo 3 días dentro de un gran pez, eso sirviera como todas las cosas que desde el Antiguo Testamento están reflejando a Jesús. Así que está en la Biblia, es una historia muy interesante, está contada muy rápidamente, es muy cortita, está contada con pocos detalles, y de repente se abre y hay más detalles de algunos de los personajes, y eso es muy interesante. Y lo tenemos que leer como leemos la Biblia, cuidadosamente mirando las palabras, volviendo a leer, dándonos cuenta, ¿sí? Aunque yo se lo podría contar en 3, 4 minutos, y cualquiera de ustedes quizás también, pero vamos a ver lo que dice la palabra. La palabra del Señor vino a Jonás, ahí dice del Señor. Estuve marcando las veces que cuenta Jonás, aunque lo cuenta en tercera persona. Esto es una de las cosas para decir que no fue él, porque lo cuenta en tercera persona como si fuera un personaje. Pero dice la palabra del Señor simplemente en un versículo. Vino a Jonás, hijo de Amitai. Amitai, su padre quería decir veraz, fidedigno. Justamente al hijo no le salió muy así. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ahí ya nos tenemos que parar. Dios manda a un misionero, manda a un profeta diciéndole y dice lo que pasa, lo que a Dios le pasa, que la maldad, en este caso de Nínive, capital del imperio asirio, ya lo hemos mencionado muchas veces, el más sanguinario, terrible, codicioso, ambicioso, que quería tragarse a todos los países del Asia. Su maldad ha llegado hasta mi presencia. Por eso me paré ahí
a pensar la maldad de este tiempo. Cómo ha llegado a la presencia del Señor, cómo la ve, cómo la recibe. Porque Él siempre supo toda la maldad que hubo de los hombres a través de los siglos. Nosotros la sabemos ahora porque caímos en esta era tecnológica y porque la globalización hace que todo lo que pase se sabe, ¿sí? Y entonces, pero Dios es distinto. Pero Dios piensa en mandar a alguien que predique antes que venga el castigo, porque la maldad había llegado hasta su presencia. ¿Sí? Una frase impresionante para pensarla. Rapidito Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Hay que pararse en cada cosa. Tarsis, en España, en la costa de España que da al Mediterráneo, la punta de donde él estaba. Dice que bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. ¿Les suena Jope? En Jope estaba Pedro cuando el Señor lo mandó a ir a predicarle a Cornelio, más al norte, a la ciudad donde vivía Cornelio. Pero de Jope salió Pedro para predicarle al primer gentil. Y de Jope, en vez de ir a predicarle a Nínive, se escapó o se quiso escapar Jonás. Dice que pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. 2 veces dice, para huir del Señor, huyendo así del Señor. Pero el Señor, acá aparece el Señor, yo creo que hay que ver en todo relato, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vamos notando? ¿Y por qué? Y ir buscando los por qué. Porque eso es lo que nos va a servir para que la palabra nos hable. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. No dice que se desencadenó una tormenta, dice que el Señor lanzó un fuerte viento y desencadenó una tormenta. El Señor lo hizo. Quien escribió esto creía que el Señor lo hizo. Los marineros, pero ahí vienen los marineros. Interesantísimo, en el relato los marineros casi son más importantes que Jonás. Ahora vamos a ver. ¿Por qué Jonás habrá querido ir? ¿Era caprichoso? ¿Era desobediente? ¿No tenía ganas de ir a predicar? Era un profeta. Se considera que era alguien a quien Dios le hablaba y que debía tener una relación con Dios, ¿sí? Algunos dicen, realmente no lo sabemos, evidentemente no tenía obediencia por un lado, ni tampoco el amor misionero de pensar que había que ir a predicar porque Dios estaba dando una oportunidad para que se salvaran los ninivitas. Ahora, quizás él sabía que era la capital de Asiria y Asiria era tan terrible y estaban todos los países cercanos a Siria. En Nínive estaba sobre el río Tigris, en la Mesopotamia, donde dice la Biblia que empezó la vida. Y quizás él no tenía ganas de ir a darles una oportunidad a los que estaban siendo tan malos, tan sanguinarios, tan terribles, y sabiendo que la oportunidad quizás haría que ellos aceptaran el mensaje, ¿sí? Acá hay un personaje y hay toda una situación para pensarla, para que la Biblia, como hemos visto muchas veces, se nos ponga adelante y nos sirva de espejo. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Eran religiosos a su manera y a lanzar al mar lo que había en el barco. Oraban, ¿no? ¿Cómo era eso? A Dios rogando y con el mazo dando. Rogaban y tiraban cosas para aligerar. Le había pasado lo mismo al apóstol Pablo. No, después le pasó. A lanzar lo que había en el barco, Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Este dato hace de que realmente su conciencia estaba totalmente aletargada, No tenía ni el menor remordimiento, por lo menos por lo que entendemos.
El capitán del barco se le acercó y le dijo, el capitán, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así que, religioso, de paso, suertes, ¿no? Las mezclas que ha habido en la humanidad siempre en cuanto a la religiosidad. Pero parece que funcionaba. A ver quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre, lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. No sabemos si el Señor ahí metió la mano en no sé qué, con qué lo hicieron eso, echar la suerte, pero cayó sobre Jonás. Así lo hicieron, entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿de quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Qué buenos para preguntar, ¿eh? Todo le preguntaron de un tirón. Y ahí es la primera vez que hasta ahora vemos a Jonás honesto. ¿Eh? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Sí, o sea, era por su vida, por supuesto, pero estaban más involucrados en lo que estaba pasando que aparentemente Jonás mismo. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? ¿Mm? Así que él mismo había, no sé, no entiendo de qué manera contarle a marineros paganos que él estaba huyendo de un mandato que el Dios de los cielos y el Dios de los israelitas, que todos ellos conocían, y estaba desobedeciendo. ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Sí? Bien, acá lo vemos un poco más claro, fue claro en cuanto a testificar de a qué Dios servía, y ahora sí a saber que Dios había desatado esa tormenta, que esa tormenta era porque Él estaba en el barco, era un llamado de atención para que todo su alrededor supiera que ahí Dios estaba actuando. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. No lo echaron al mar cuando él les pidió que como única solución. O sea, pareciera que Jonás estaba frío, claro, muy bien, el Señor me descubrió, ahora me castiga, adiós mi vida, ¿sí? Y sin embargo, los marineros trataron de remar con todas sus fuerzas, no podían entender a ese hombre frío, duro o endurecido, que entendía que contra Dios no se podía. Se quiso escapar y lo agarró. Y estaba ahora a punto de perjudicar a todos esos marineros, capitanes de embarcación que iban a Tarsis, iban a cruzar todo el Mediterráneo de punta a punta, de manera que estaban por perder ahí nomás a la salida el barco y sus vidas. Entonces clamaron al Señor, ellos oraron, clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. ¿Está? O sea, no querían ser responsables, no querían matar a este hombre. Así que, bueno, Dios les habrá contestado, lo sintieron, tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Esto me impresionó tremendamente. Si uno lo lee todo rapidito, apuradito, no entiende nada. Me impresionó. No es que dijeron, listo, lo tiramos al mar, ya está, no hay más problemas,
no sacamos a este. No, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Tenían en claro que Dios había armado esa tormenta para desenmascarar a Jonás y también, a ver, ellos terminaron orando al Señor. Para todos ellos hubo mensaje. Sigue diciendo por tercera vez, el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se lo tragara Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Clarito el dato, porque fue el dato que Jesús tomó como tipo, como figura representativa de lo que le iba a pasar a él. Y acá tenemos entonces un interesantísimo, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, por supuesto que no vamos a creer que en el vientre del pez, por más grande que haya sido, no es ballena, eso lo dice todo el mundo, es un animal muy especial, pero no vamos a pensar que se sentó en la panza del pez y que se puso a escribir, ¿no es cierto? Este cántico que lo habrá, ¿no? Saber todo lo que habrá orado ahí adentro, pero esto lo escribió después, ¿no es cierto? Ahora, cuando empecé a mirar, se escribió todos los salmos. Se escribió, no es que inventó un nuevo cántico, se escribió todos los salmos. Seleccioné algunos porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero a ver, dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedía auxilio y tú me escuchaste mi clamor. Fíjense el Salmo 130, a ver si puse por lo menos alguno para tenerlo marcado. No, el 130, justo no. Bueno, lo vamos a buscar. ¿Cómo empieza el Salmo 130? A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Después dijo, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Creo que estaba acá, el Salmo 42, 4. Recuerdo esto y me deshago en llanto. No era el 4, esperen. 42, 4. No, era ahí. Tengo sed, ¿cómo puede presentarme? No era ahí, no era el Salmo, no era este Salmo. A ver, el 88, 6, que también tenía la frase muy, muy parecida. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí, me has abrumado con tus olas. ¿Sí? ¿Alguno más? 69.1, un salmo mesiánico. A ver si está acá. El Salmo 69, que tiene frases que dijo después Jesús. Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. ¿Sí? Así que, y hay dos del Salmo 18, nuestro precioso Salmo 18, que ahora nos aparece a cada rato con citas. A ver, en el versículo después sigue, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Todo eso está en algún salmo. A ver, Salmo 18:6 viene después. O lo leo después con el 7. El 6 era, me tragó la tierra y para siempre, sus cerrojos se cerraron tras de mí. Poético, una maravilla, una belleza, pero había que estar, ahí. Sus cerrojos se cerraron tras de mí. Parecería que ahí no tenía más esperanza, ya pensó me voy a morir. Sin embargo, dice, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. El 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor.
18:6, a ver si ahí la pegamos bien, 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó. Desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Y ahí dice, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Yo creo que Jonás se sabía los salmos de memoria, por eso armó este cántico con todo lo que salía de su corazón, porque debiéramos pensar que a esta altura se había ablandado ese corazón duro que hizo que no quisiera ir a donde quería ir a predicar el Evangelio. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Hay otra cita, las referencias están todas, había muchísimas más. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice. Y termina, la salvación viene del Señor. Gratitud, adoración, convicción. Hizo un cántico precioso, precioso, viniendo de quien viene, que lo estamos estudiando, que lo estamos analizando. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en la tierra. No tenemos, en tierra firme, no sabemos dónde lo dejó, no sabemos cómo fue para llegar. El capítulo 3 dice la palabra del Señor, vino por segunda vez a Nínive, cuarta vez que dice el Señor. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue a Nínive, dice que desde su pueblo hasta Nínive había 800 kilómetros. Se lo habrá arreglado por conseguir algún burro. Conforme al mandato del Señor, ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. No nos dice ni una palabra más que dijera, parecía esos que van vendiendo, que de un camioncito gritan, nada más, es lo que sabemos. Y sorpresa, los ninivitas le creyeron a Dios, no a Jonás, a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, ahí detalle, pero hasta eso está contado. Se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza, como hacían los israelitas. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, ni los animales, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, me los imagino con los corderitos, las ovejas de rodillas, harán duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Los asirios arrepintiéndose de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios, acá no dice más el Señor, y acá me di cuenta, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer, como dice tantas veces, escrito por un hombre y Dios se arrepintió, Dios cambió de parecer. El Señor sabía todas las cosas, pero cada cosa que la hizo y que la hizo aún en distintas etapas y pasos, la hizo por el bien del hombre. Y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Bien, el final con este relato, ahora volvió Jonás, ¿no? Hasta ahora había quedado Dios en el centro y volvió Jonás. Lo disgustó mucho a Jonás, se enojó, no se enojó, se enfureció, así que oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Al fin habló Jonás. Recién acá habló, porque el cántico lo armó con hermosos salmos, porque estaba agradecido que el Señor le salvó la vida. Acá habló. Y faltó que dijera,
Y yo no quería que se convirtieran los asirios. Y bien podría ser. Bueno, ustedes saben que Dios le hizo, acá aparece el Señor también, ¿no? Que él hizo una enramada, pero el Señor dispuso una planta que creció hasta cubrirle la cabeza, se alegró muchísimo por la planta. La primera vez que tiene sentimientos, emociones este hombre. Se alegró muchísimo por la planta. Y como Dios lo quería hacer que madure y que sea un cristiano fiel, le hizo quemar la planta, al salir el sol, se le quemó, se estropeó la planta y otra vez dijo, prefiero morir que seguir viviendo. Y entonces digo, la paciencia de Dios que muestra este relato, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, me muero de rabia. El Señor le dijo, y con esto termina el libro de Jonás, tú te compadeces de una planta que sin esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, o sea, niños, 120.000 niños, imagínense más los padres y toda la familia, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? No sé si hay muchos libros que terminan con una pregunta de Dios, ¿eh? Lo vamos a averiguar eso. Pero es tremendo. Sea verdadero, sea histórico, no sea histórico, acá los estudiosos dicen, Jonás representaba al pueblo de Israel que se había quedado feliz con su Dios adentro y no había tomado en serio la evangelización. Había conquistado a los pueblos vecinos, los había peleado, pero evangelizarlos, llevarles el mensaje para hacer lo que Dios quería, que ellos fueran el pueblo ejemplar, modelo, que llevara al Dios de los cielos a todos los pueblos cercanos. Así que Jonás es una parábola tremenda, del amor de Dios, del cuidado de Dios. Lo podía haber castigado y terminaba y no había libro de Jonás. No lo castigó porque Jonás mismo y todos los que leyéramos el libro de Jonás teníamos que ver que cuando uno dice que una persona no puede llegar a ser evangelizada, no tiene interés, no va a querer, es malísimo, lo que sea, cuando Dios quiere y uno va, ahí va a pasar algo. Como pasó en ese momento. Y Dios va a tener aún la paciencia y el cariño para hacer que uno entienda y lo vea. Leamos de nuevo, Jonás, leámoslo de nuevo con toda la perspectiva y seguramente sacando también más cosas, porque la palabra de Dios siempre tiene una visión, una mirada diferente de acuerdo a cada uno que lo mire. Y que no seamos Jonás de ninguna manera. Mañana seguimos con Nahum. Ahí es el otro capítulo y ya vamos a ver que ahí vamos a tener una sorpresa. Pero bueno, hoy es el día de Jonás y nos quedaremos meditando en él. Hasta mañana, que Dios nos bendiga y seguimos con la programación.